Hola amigos, aunque las historias relacionadas con Hércules son descritas como pura mitología, se trata de historias reales. De hecho, sus hazañas cambiaron el mundo conocido como tiempo después lo hizo Alejandro Magno. Pero sin duda cambió la historia de España, porque a Hércules se le sitúa en el siglo XIII antes de nuestra era, que fue cuando llegó al sur de España, a la región conocida como Tartesos, algo que quedó reflejado en el escudo de Andalucía, el cual muestra la figura de un Hércules entre dos columnas y a los pies una leyenda que dice así: Andalucía por sí, para España y la humanidad. Cierra las dos columnas un arco con las siguientes palabras: Dominator Hércules Fundator. En una de las antiguas islas sobre las que actualmente se asienta la ciudad de Cádiz, mandó construir una torre. Hay una plaza situada junto a la desaparecida Puerta de Jerez, donde aún se puede leer lo siguiente: Hércules me edificó y Julio César me cercó de muros y torres altas. Hércules también llegó al lugar que se convertiría en la capital de Andalucía, Sevilla, colocando unos pilares de piedra donde Julio César fundó tiempo después la ciudad. Las ciclópeas columnas que fueron llevadas a ese lugar desde las ruinas del templo de Apolo se asientan sobre dos grandes pedestales de piedra y se hallan rematadas por capiteles sobre los que se erigen las esculturas de Hércules y de Julio César. Para finalizar su conquista y celebrar su victoria, Hércules se dirigió al lugar donde mandó construir la Torre de Hércules. Se trataba de un milenario túmulo en donde se encontraba enterrada la cabeza del gigante Gerión. En las proximidades de la torre mandó fundar la ciudad de La Coruña. Cuando Hércules concluyó su trabajo, estableció una línea genealógica de transmisión de poder y colocó en cada lugar por él conquistado a sus hombres de confianza. También nombró a su sobrino Espan con el título de el Señor de Espanna. Aunque la conquista de la península ibérica la llevó a cabo en su 10ª misión, también sus otras misiones aparecen reflejadas en España. Así, la segunda de sus misiones tiene su representación en piedra en el paseo de coches del Parque del Retiro, en Madrid, donde se ubica lo que queda de ella, el monstruo ya sin cabeza y Hércules sin su maza. Cerca de este lugar se encuentra otra estatua de Hércules luchando contra el león de Nemea, que fue la primera de sus misiones. Porque se trataba de un plan perfectamente establecido, organizado en 12 misiones, y cuyo objetivo era el de apoderarse de los antiguos enclaves de poder y edificar allí sus dominios. Una odisea que habría sido imposible de conseguir si hubiera tenido que surcar los mares o navegar por los ríos hacia rumbos lejanos. Pero es que él y los suyos no se desplazaban por mar, porque Hércules se encontraba al mando de una expedición dirigida desde un determinado lugar del mundo subterráneo, cuyos integrantes fueron conocidos como los argonautas. Según la obra Las Argonáuticas de Apolonio de Rodas, antes de partir, los argonautas eligieron a Hércules como jefe. Los argonautas viajaban en una nave que tenía la capacidad de atravesar portales para llevar a cabo distintas misiones con el objetivo final de recuperar el trono de un reino que en el pasado había pertenecido al padre de Hércules. Para poder llevar a cabo sus misiones, siguiendo las indicaciones transmitidas por Hades a través del oráculo de Delfos, Hércules mandó construir una barca metálica que fue llamada Argos. Una de sus peculiaridades es que la proa de la barca tenía incorporado un mecanismo con el que Hércules se podía comunicar con Hades para así recibir indicaciones. A Argos se la sitúa en Troya, la antigua ciudad egipcia de Tebas, y lugar donde se desarrolló la guerra de Troya. Y llegó allí atravesando un portal situado en el interior del templo de Tebas. Esta fue la ingeniosa manera que tuvo Hércules de entrar a la fortificada ciudad para matar al rey y a su descendiente. Pero también fue así como Hércules apareció de repente en la ladera del Montjuïc, donde pudo divisar la extensión de terreno donde sería construida la ciudad de Barcelona. Quedó tan enamorado de ese lugar que prometió volver con el propósito de fundar una ciudad donde los viajeros pudieran reposar. Y así fue, porque años después salieron 9 naves llenas de argonautas, de gente escogida por Hércules, de las que 8 aparecieron en Marsella, mientras que la 9ª nave apareció en el Montjuïc.
y por este motivo Hércules llamó a la nueva urbe con el nombre de Barcanona, que significa novena barca. En Barcanona, Hércules depositó su linaje procedente de la Sagrada Familia a la que él pertenecía, un linaje de origen egipcio. Argos, al igual que las barcas egipcias, tan solo podía atravesar el portal cuando éste se abría, activado por unos dispositivos eléctricos. Los dispositivos de apertura de portales eran dos torres eléctricas que fueron conocidas como las columnas de Hércules. Por este motivo, este dibujo representa a la nave Argos entre las dos columnas, porque se trata de una puerta de entrada a otro lugar que tanto puede ser del mundo subterráneo como de la superficie, pero eso sí, a otro lugar donde también se encuentre activo este mecanismo. Se trata de un conocimiento milenario dominado por los egipcios a la perfección. Las dos columnas de Hércules son las mismas que se encontraban situadas en el pórtico del templo de Salomón y que cumplían la misma función. Se trataba de unos pilares de bronce rodeados de un hilo conductor. Los capiteles colocados sobre las cabezas de los pilares también eran de bronce y se hallaban cubiertos por una red y adornados con coronas de bronce. Las dos columnas fueron conocidas con los nombres de Jaquín y Boaz y tenían un tamaño aproximado de 8 metros de altura, pero su función no era la de sostener algo. De hecho, eran huecas por dentro, puesto que su función, decían de la puerta del templo de Salomón, era la de canalizar la electricidad para abrir un portal. La elección de los nombres de Jaquín y Boaz se debe a que estas personas fueron los ancestros de los reyes de Israel. Boaz era un poderoso juez que a la edad de 80 años tuvo la mala fortuna de caer en una trampa, porque se cruzó en su camino una mujer de Belén de Judea llamada Ruth, con quien se casó, pero al día siguiente de la boda el poderoso juez murió. Sin embargo, Ruth se convirtió en la bisabuela del futuro rey David y de ese linaje procede la dinastía monárquica de Hércules. Por su parte, Jaquín, quien pertenecía a una familia sacerdotal del Templo de Jerusalén, era descendiente de Aarón y líder de los sacerdotes en el orden del culto establecido en tiempos de David. Estos sacerdotes eran los que tenían el conocimiento de la apertura de los portales. Poder traspasar las columnas de Hércules siempre fue la ambición de reyes y gobernantes, ya que implicaba conquistar lo desconocido. Fueron incorporadas a los templos masónicos, puesto que cada logia representa un templo y un portal de acceso al Hades, al mundo de los inmortales. Cuando las dos columnas son activadas y se forma un arco que las une, es cuando se puede traspasar. De ahí el simbolismo de los arcos que unen dos columnas. Pero cada vez que se abre un portal, la tierra tiembla, y esto es lo que sucedió cuando Hércules apareció en el Montjuic. Se relata que las montañas chocaron unas con otras e incluso se desataron volcanes con furia incontrolada. Pero también es lo mismo que sucedió en el estrecho de Gibraltar, que hoy en día separa África de Europa, porque este lugar no se encontraba abierto al mar en la época de Hércules y a él se atribuye haber destruido la barrera de tierra que separaba ambos continentes. Porque Hércules levantó dos columnas en dos montículos, uno a cada lado del estrecho. Una de las columnas se encontraba situada en la ciudad de Ceuta y la otra en el peñón de Gibraltar, un territorio que aun siendo pequeño en extensión y estando situado en la misma península ibérica, sin embargo se encuentra bajo dominio británico. El geógrafo romano Pomponio Mela escribió lo siguiente: fue el mismo Hércules quien separó los dos montes unidos como una cordillera continua, y fue así como el océano, contenido antes por la mole de los montes, pudo entrar a los lugares que ahora inunda. Desde aquí el mar se difundió más extensamente y avanzó con gran fuerza, recortando las tierras que retrocedieron y quedaron bastante más alejadas. Atravesar las dos columnas simboliza ir a un lugar que se encuentra más allá, palabra que en latín se traduce por plus ultra. Por este motivo las columnas pasaron a ser conocidas como plus y ultra, y quien acuñó este lema fue el rey Carlos I de España y V de Alemania, un rey procedente del linaje de Hércules.
Carlos incorporó las dos columnas a su escudo de armas a cada lado del águila bicéfala que representa al Sacro Imperio Romano Germánico. Pero como prueba evidente de la importancia de estas columnas, es que fueron elegidas como símbolo del Real de A8, una moneda de plata acuñada en España a finales del siglo XV. Esta moneda fue llamada Spanish Dollar, de donde proviene la palabra dólar, y también fue la primera moneda de curso legal en los Estados Unidos. El Real de A8 tenía dos columnas de Hércules envueltas con una cinta, lo que se convirtió en el símbolo del dólar. Ya para concluir, sobre la verdadera identidad de Hércules, el héroe de las mil caras, somos muchos los investigadores que opinamos que se trata del mismo Horus, nacido en Egipto e hijo de Isis y de Osiris. Después de haber sido formado militarmente durante 12 años, Horus luchó para recuperar el trono del imperio de Egipto y arrebatarlo al hombre que había asesinado a su padre Osiris. Y esto lo pudo conseguir gracias a diferentes estrategias, porque cuando Osiris fue asesinado, Isis rápidamente acudió a las estancias subterráneas, donde se encuentra un laboratorio genético, portando el ADN de Osiris para ser fecundada y crearle un nuevo cuerpo con el que pudiera vivir en la superficie. Y efectivamente Isis se quedó embarazada de Horus, aunque en realidad se trataba del mismo Osiris pero con otro nombre. Horus nació un día 25 de diciembre, cuando Sirio se encontraba muy brillante en el cielo, fue adorado por los reyes y también tuvo que esconderse para no ser asesinado. En su edad adulta, a Horus se le atribuye haber tenido 12 discípulos, bautizar con el rito del agua a sus seguidores o caminar sobre las aguas como Hermes con sus zapatillas aerodinámicas. Aunque cuando concluyó sus 12 trabajos y recuperó el trono de Egipto fue asesinado, Horus ya había cumplido con su misión. Y tiempo después volvió a la tierra encarnando a Alejandro Magno para ampliar su imperio y derrotar a sus enemigos. Desde un lugar del mundo subterráneo donde este ser del inframundo se encuentra, ha podido regir los destinos del mundo, siendo los faraones, emperadores y reyes sus descendientes e instrumentos de poder en la tierra. Hasta pronto, amigos.